Aunque pasen los años, los misterios siguen ahí. Encontraré la verdad, aunque eso también me cueste la vida. Buenas maníacos, yo soy Chronic y me encanta Pokémon. Hoy vengo con un juego de Pokémon alucinante, con muchas novedades. Es por ello que espero que tenga mucho apoyo. Como siempre subo varios vídeos a la semana de juegos de Pokémon, por lo que suscríbete con la campanita y deja un buen like, que tenemos que llegar a los 400 likes y al final un 75% de la gente según YouTube no se suscribe. ¿Por qué no suscribís? Ponedmelo en los comentarios, decidme en qué fallo, no sé. Y bueno, ya después de este momento vamos a hablar de lo que viene importante. Pokémon Sacred Johto. Pokémon Sacred Johto es un juego con nueva historia y región, además de 2 regiones y mega evoluciones, creado por Archie-Zearc, aunque aún es una versión demo. Ya podemos jugar entre 5 y 6 horas de partida, por lo que tan cortito no va a ser. Antes de nada, este juego se va a poder jugar desde PC o Android, que seguro que ya estáis preguntando. Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos, con la info, o sea, al final de la info ahí lo tenéis. Más fácil imposible. Y bueno, cada vez preguntáis más por juegos de Pokémon con gráficos diferentes, historia nueva, muchos Pokémon y sobre todo, mega evoluciones. Menos mal que poco a poco van saliendo cada vez más juegos, por lo que nunca nos aburriremos de conocer una nueva pequeña obra de arte que van apareciendo por muchos de sus fans. Además, muchos de estos juegos también los juego por Twitch, como seguramente estaré haciendo ahora mismo si eres de los más rápidos del canal. Y por cierto, también tengo un canal secundario por si me quieres seguir ahí. También puedes seguirme por Facebook, Twitter o Instagram, donde subo muchas tonterías y noticias sobre Pokémon, así que mira los links en la descripción que así pues no te pierdes nada. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar con la información oficial de Pokémon Sacred Johto, que como imagináis estaremos dentro de Johto para investigar qué es lo que le ocurrió al protagonista el día de su cumpleaños. Sobre los Pokémon tendremos desde la primera generación hasta la 7ª generación, aunque los que más veremos según el autor son de la 6ª generación, aunque se han incluido todos. Hay más de 150 formas personalizadas, que serán Pokémon que conocemos, pero con algunos tipos y formas distintas. Algo bastante llamativo es que se ha incrementado el ratio de encuentro de Shinies, además de Pokerus. Sobre los Shinies encontraremos también formas personalizadas de Pokémon más antiguos, por lo que habrá que verlos. También tendremos un tipo nuevo de Pokémon, el tipo Sombra, que tendrán algunos Pokémon especiales con 11 nuevas especies. Las mega evoluciones también están incluidas, como Pokémon Megalapras y demás, que veremos en el avance de la aventura, así que sí, muchas mega evoluciones nuevas también. Sobre las características clave, pues habrá bastantes, ya que como dije tendremos probabilidad de Shine aumentada, Pokerus, y algo muy llamativo es que tendremos diferentes tipos de encuentro y métodos para los Pokémon, además de otras funciones añadidas. Y ahora sí que sí, pues os digo que tiene tipo hada y repartir de experiencia, aunque no sé exactamente cuándo te lo dan, pero bueno, son cosas que están añadidas como el daño físico y especial, que luego vais a venir aquí a preguntar y veis, sí, en estos juegos normalmente ya funciona así de serie. Y ahora vamos con algo importante que son los gráficos. Ya lo habréis visto de fondo, pues sí, los gráficos han sido completamente renovados, donde acompañaremos a un nuevo protagonista en la región de Johto. Pero eso sí, los mapas y ciudades no serán igual que en Pokémon Oro y Plata, por si lo estabas preguntando, ya que tendremos nuevas zonas y lugares, será Johto pero con un aire muy distinto. Como se podrá ver, los gráficos son excelentes, con todo tipo de lugares y cambios gráficos. Podremos ver la estación del juego en la pantalla principal, además de contar con fondos de batalla personalizados dependiendo del lugar que nos encontremos, que eso está bastante bien, la verdad. Muchas de las ciudades del juego también están inspiradas en Japón, por lo que veremos zonas y lugares muy bonitos estilo japonés. Y ahora diremos algo que siempre queda bien y que normalmente no se suele ver, y es que nuestra travesía se verá acompañada por nubes, y eso queda bastante bien, en particular. Como dije, contará con 2 regiones, Johto y Sebi, donde tendremos diferentes gimnasios y lugares. Actualmente tenemos 2 gimnasios principales en la historia y otro gimnasio disponible en la región lateral. Eso sí, las regiones son bastante únicas, aunque recuerdan a Johto, ya que por lo que vi todo ocurre muchísimos años después de Pokémon Oro y Plata. Ahora eso sí, vamos con la historia que me enrolla muchísimo, que tampoco es demasiado llamativa, que lo vamos a hacer, pero nos da una pequeña idea de lo que está ocurriendo dentro de la región de Johto, que al final es lo importante. Eres el hijo del ex campeón Ethan en la región de Johto, y vives en New Bark Town,
Después de tu cumpleaños sales como asistente de profesor para hacerte un nombre y tal vez descubrir qué le pasa a tu padre y qué le está pasando a la región. Un mundo familiar con un nuevo look, gimnasios y Pokémon. ¿Tendrás lo necesario para salir de la sombra de tu padre? Y ahí empiezan los misterios. Ahora es así, vamos con mi opinión personal, pero antes vamos a decir un Pokémon favorito que tuviese Ethan en su equipo, o el que más te jorobase en la aventura. Ahí lo dejo. Que sabéis que siempre me gusta explanarme en lo que es mi opinión personal, así que ahí vamos con ello. Yo os he dado el secreto, ¿vale? Yo os he dado el secreto para tener corazón. Más no puedo hacer por vosotros. Creo que este fangame solo tiene una pega, y es que sí, que esté en inglés. Puede ser un poco pesado para muchos, pero tampoco será tan complicado ya que tendremos Johto, que conocemos y podremos avanzar en la historia un poco más fácilmente. Por ahora sigue siendo una demo, pero seguimos teniendo actualizaciones y no está abandonado. Yo esto siempre lo digo, si no está abandonado, no está abandonado, aunque pueda tardar bastante tiempo en tener actualizaciones, el autor sigue en ello. Pocas veces tenemos una demo con 3 gimnasios y tanto contenido, por lo que esas 4 o 5 horas de juego sí que te va a dar para jugar. Estos serían los 2 puntos negativos del juego, el idioma y bueno, que es una demo. Aún así, lo bueno es muchísimo, ya que como siempre veremos cambios suficientes para que merezca mucho la pena jugarlo. Veremos nueva historia y región, además de cambios llamativos dentro de los gráficos, que pocas veces quedan tan bien. El estilo japonés de muchas ciudades me encantó, ya que no me lo esperaba y queda bastante bonito y es un cambio perfecto para Johto. La historia no es que sea lo mejor, pero tiene suficiente como para ofrecer un buen rato a los jugadores. Tampoco voy a decir que va a ser el mejor juego de Pokémon, pero en un futuro puede que lo sea. Al menos yo espero que tenga esas actualizaciones en el futuro. Sobre si te lo recomiendo o no, pues la verdad es que sí te lo recomiendo. El juego tiene funciones nuevas como incremento de Shiny y nuevas formas regionales, que yo creo que le da un toque único que pocos juegos tienen. Sinceramente, si estás jugando o buscando una historia y región nueva, parecida a Johto, te lo recomiendo. Los gráficos son muy bonitos, muy bien colocados, con mapeados increíbles. La verdad que tengo pocas cosas que decir malas de Pokémon Sacred Johto, ya que se nota el trabajo y cariño que tenemos y se ve en el fangame. Eso sí, ahora es tu momento, por lo que te agradecería mucho que dejes tu comentario para saber tu opinión sobre el juego, que también me gustaría saber qué piensas y si tiene o no tanto potencial como parece. Incluso si quieres que traiga otro al canal que tú hayas jugado y digas, este tienes que probarlo, este tienes que traerlo, pues tú también me lo comentas. Y si te ha gustado y quieres que haga más vídeos así, pues deja tu like, que ayuda muchísimo, a ver si conseguimos esos 400 likes, que podemos conseguirlo. Y bueno, antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y así puedo seguir informando y continuar con el canal, sin que te pierdas ningún vídeo, que al final os perdéis la mayoría y siempre estáis preguntando. También me gustaría agradecer a todos los miembros del canal, que me apoyan en cada vídeo. Sin vosotros no sería posible y poco a poco es una ayuda que me anima a subir más contenido. Si quieres formar parte de los miembros tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas pues más vídeos del canal de opinión. A lo mejor os pongo la de PokéMMO, seguramente os pondré la de PokéMMO. Y ya con esto sí que sí, nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!